Bienvenidos al programa Capilla de Fe. Este programa es producido por la cadena 3ABN Latino para fortalecer la fe de hermanos y amigos en todos los países donde se ve la cadena 3ABN Latino. Hoy vamos a hacer un estudio de la Palabra de Dios. Y antes de estudiar la Palabra de Dios, es necesario hacer una oración. Los invito a que oren conmigo. Amante Padre, que estás en los cielos, nos unimos en oración con nuestros hermanos para pedir tu bendición en este programa y en este estudio. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros y para recibir esa bendición que tú quieres darnos. Te pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de cuatro palabras que se usan en el Nuevo Testamento, que significa algo más de lo que está por encima. Algunas veces miramos estas palabras y continuamos leyendo como si no hay algo especial allí. Pero si miramos a estas palabras, hay una palabra que en griego significa contemplar, meditar y observar de una manera detenida. Ahora esa palabra es traducida con la forma mirad. Y también es traducida la misma palabra en otros versículos como he aquí. Y vamos ahora a buscar la primera ocasión. Hay muchas ocasiones donde esta palabra aparece, pero vamos a mirar 4 en particular. Vamos a mirar ahora el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 29. Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 29. Dice la palabra de Dios. El siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras maravillosas. Pero ¿qué significan estas palabras? Aquí vemos que Juan estaba diciendo, he aquí, y Juan estaba señalando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús que había llegado ahí en esa multitud. Y Juan, impactado, impresionado, bendecido por el Espíritu Santo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba señalando a Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué quería decir Juan con eso? ¿Entendía él esas palabras? He aquí, él estaba diciendo que observen, contemplen, que miren en manera detenida a Cristo Jesús que había llegado. Así que es necesario para los cristianos contemplar y mirar en manera detenida la vida de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es quien quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es el quien quita el deseo de pecar. Y de tal manera que vemos aquí que Juan está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios declara que todos han pecado. Y así que tú estás invitado a mirar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que al mirar y estudiar la palabra de Dios, podemos ver en el Antiguo Testamento especialmente, que cuando alguien cometía un pecado, era necesario traer un cordero para pedir, para que su pecado sea limpio o limpiado, o sea que iba a recibir perdón al traer un cordero. Y la pregunta es, ¿qué se hacía antes de que se sacrificaba ese cordero? ¿Qué se hacía? Algunos van a decir, bueno, se confesaba los pecados en la cabeza del cordero. Pero la pregunta que se hace es un poco antes de eso. ¿Qué se hacía antes de eso? Lo que la palabra de Dios señala es que el cordero fue revisado, fue examinado por el sacerdote en ese momento y lo examinaba para ver si había mancha o algo que
o si el cordero estaba con algún defecto o si una pierna estaba quebrada o si tenía algún defecto. Entonces, al examinar ese cordero y ver que estaba completamente perfecto, que era un cordero perfecto, entonces ese cordero se podía continuar con confesar los pecados en la cabeza del cordero, porque eso indicaba que simbólicamente se estaba transfiriendo la culpabilidad del pecador hacia el cordero. El cordero no tenía ninguna participación en el pecado. El cordero era inocente. El cordero no fue consultado para cometer el pecado. Así que la persona era totalmente culpable. El cordero era inocente. Entonces ese cordero era un símbolo de Cristo Jesús, que iba a venir en el futuro en el mundo, y que iba a aparecer y ser el Cordero de Dios, que iba a ser perfecto. Y la Biblia declara que Cristo Jesús nunca pecó. Él era completamente inocente. Y ese cordero que se sacrificaba era un símbolo de Cristo Jesús. Y así que tenía que estar perfecto, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, que podía limpiar nuestros pecados y que iba a poder ser la propiciación por nuestros pecados. Así que este cordero tenía que estar perfecto. Y aquí vemos que Juan está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús murió en la cruz, allí terminaron todos los sacrificios de corderos y de todos los otros animales que eran símbolo también de Cristo Jesús. En la cruz, Cristo fue el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Y hoy, amigo que escucha, Cristo Jesús puede quitar tus pecados, puede limpiarte de toda maldad. Y si tú vienes a Él y confesas tus pecados, tú puedes ser limpio en este día. Así que Juan estaba señalando a Cristo Jesús y diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y puedes poner tu nombre allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Carlos, de María o cualquier sea tu nombre. He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo sabemos que Juan no entendía esas palabras? Y estoy seguro que ninguna de las personas presentes en ese momento entendían la profundidad de esas palabras y a qué se refería Juan y por qué estas palabras fueron inspiradas de Dios para que sean contempladas por la multitud. Y aquí podemos notar algo maravilloso. Al estudiar este versículo, también tenemos que considerar de que Jesús tenía que cumplir todo lo que tenía que ver con el santuario del desierto, con el templo y los sacrificios del templo. Ahora, la pregunta es, si Jesús también fue examinado antes de ser crucificado. Para buscar esto podemos ver allí en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, podemos ver si Jesús, y en otros de los evangelios, si Jesús fue examinado y encontrado sin falta, sin mancha, y podemos buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, y podemos ver allí algo maravilloso, cómo Jesús fue examinado. Y vamos a empezar a leer en el versículo 57. Mateo, capítulo 26, versículo 57 en adelante. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes, noten allí, y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte.
Noten qué cosa maravillosa. Jesús fue examinado por todas estas personas. El pontífice, los ancianos, los escribas, los príncipes de los sacerdotes. Fue examinado y no encontraba nada mal con Jesús. No encontraba falta alguna. Así que buscaban falso testimonio para condenarlo a la muerte. Vamos a continuar leyendo en el versículo 60. Y no lo hallaron. Tampoco hallaban falso testimonio. Hasta dice, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a los postres vinieron 2 testigos falsos. Así que Jesús fue examinado por los príncipes de los sacerdotes, el pontífice, y fue encontrado sin falta, sin mancha, sin pecado. Y es interesante también lo que vemos que hizo Judas. Judas estuvo con Jesús por aproximadamente 3 años y medio. Y noten lo que él dice también en el capítulo 26. Ahora vamos a leer capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesús fue condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Víraslo tú. Así que Judas también declaró que Jesús era inocente. Pero también fue examinado por Pilato. Y vamos a ver las palabras de Pilato en el capítulo 27 y versículo 22 y 23. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Más tarde él dijo, ¿qué maldad ha hecho? Que él no ha hecho ninguna cosa mala. Y así también podemos ver que Herodes examinó a Jesús y no pudo encontrar nada mal con Jesús. Así que la palabra de Dios declara de que Jesús cumplió con ser un cordero sin mancha. Y podemos ver esto aquí en Primera de Pedro. Invito a ustedes a buscar conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, y vemos a ver la declaración de otro que caminó con Cristo por aproximadamente 3 años y medio. En Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar allí a leer en el versículo 18. Y vamos a leer también el versículo 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue perfecto. Estaba sin contaminación y es el sacrificio completo para tu salvación y la mía. Así que Jesús fue completamente inocente en nuestros pecados, pero fue su deseo entregarse para que tú y yo podamos tener salvación en Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro nombre. La salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús. La salvación no se encuentra en ti, ni en tu pastor, ni tampoco el presidente de tu iglesia. Se encuentra solamente en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y podemos ver que Jesús fue completamente inocente. Y aquí esta palabra, he aquí, que vimos en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 29, está invitándonos a mirar con una manera detenida. Vamos a buscar otro versículo donde se encuentra esta palabra que nos invita a mirar o a contemplar en una manera detenida en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 y 2. Vamos a leer en esta ocasión.
dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El versículo 1 dice, mirad cuál amor. Así que somos invitados a mirar en manera detenida y a contemplar ese grande amor de Dios por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es posible porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue entregado y fue sacrificado por tus pecados. Hoy día Jesús te invita a que te entregues a Él y que lo busques con todo tu corazón. Vamos a mirar la invitación de Jesús en Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, y allí también vamos a encontrar otra vez la palabra. He aquí, o mirar y contemplar este precioso pasaje, mirar y contemplar en manera detenida. En Apocalipsis, capítulo 3, empezando en el versículo 20, y dice la palabra de Dios, he aquí, o sea, mirar, contemplar en manera detenida. Y es Jesús que está hablando, y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús ahora mismo está en la puerta y llama. Noten que cuando uno llega a una puerta, uno toca a la puerta. Pero si quiere y tiene mucho interés en entrar y conoce a los que están adentro, llama. O sea que Jesús está tocando y llamando. ¿Y sabes qué? Jesús te conoce por nombre. O sea que Jesús te está llamando en manera personal. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Era la costumbre en este país y como es en muchos países latinos, que uno invita a alguien a cenar en su casa. Abre la puerta y entra y uno tiene una relación con la persona y se llegan a conocer mejor. Y Jesús nos está invitando, está tocando y llamando, invitándonos a abrir la puerta para Él poder entrar y morar en nosotros y cenar con nosotros y tener esa relación especial. Así que Jesús hoy mismo te está invitando a abrir esa puerta y tener esa relación especial con Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario contemplar a Jesús todos los días dedicar tiempo a Jesús y a estudiar sus palabras, estudiar su vida, y algo maravilloso va a ocurrir. Vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Así que Jesús nos está invitando a abrir esa puerta y dejarlo entrar, porque Jesús no va a forzar a la puerta. Él no va a tumbar la puerta. Él te va a tocar en la puerta y te va a llamar por nombre. Y si tú respondes, algo maravilloso va a ocurrir. Tu vida va a ser cambiada, transformada. Y si tú eres un cristiano que te ves que te estás alejando de Cristo Jesús, abre la puerta a Jesús. Déjalo entrar otra vez y ten esa relación especial con Cristo. Es necesario abrir esa puerta todos los días, porque Jesús dijo que, y lo vamos a buscar, no pensé en buscar este versículo, pero en Lucas capítulo 9 y versículo 23 nos indica allí lo que Jesús desea hacer con cada uno de nosotros, y nos invita en Lucas capítulo 9 y versículo 23, y dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame.
Así que al hacer esa decisión de seguir a Cristo es todos los días que tenemos que tomar esa cruz. O sea, la cruz de crucificar el yo y entregarnos a Jesús todos los días. Un cirujano muy famoso dijo estos comentarios en una audiencia de 400 a 500 personas. Y allí dijo esto: yo puedo traer a un hombre con los ojos tapados aquí en el medio de esta gran multitud de personas y puedo quitar lo que tenía en los ojos por un segundo. Dije un segundo. Y por un segundo de que la persona tiene los ojos descubiertos, inmediatamente tapar los ojos y 20 años en el futuro, dijo el cirujano famoso, yo puedo poner a esa persona en una mesa y allí operar y en el cerebro y puedo estimular una cierta parte del cerebro y esa persona que por un segundo pudo ver allí en esa audiencia, en ese auditorio, el cirujano famoso dijo, puede describir qué tenía puesta cada persona en la audiencia. Si tenía lentes o anteojos o no, de qué color era la ropa, qué clase de peinado tenían las personas. Y también, dijo él, puede decir qué hora tiene el reloj atrás. Así que un segundo de exposición podía esta persona describir todo lo que estaba allí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que tú miras, todo lo que tú escuchas, está grabado en el cerebro. Y es importante, muy importante, de que tú y yo tomemos tiempo para contemplar y mirar el Cordero de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y si contemplamos al mundo, leemos la literatura del mundo, miramos a las películas del mundo, a las novelas del mundo y todas esas cosas, y eso es la mayoría que ocupa nuestro tiempo, lo que ocupa la mayoría de nuestro tiempo, vamos a ser transformados a esa imagen. Si tú estás mirando cosas sucias, escuchando cosas sucias, la contaminación del mundo, todo está siendo grabado en tu cerebro. Y así vas a llegar a ser. Porque ese es un principio que se encuentra en la palabra de Dios. Que todo lo que tú miras, vas a ser transformado a esa imagen. Vamos a buscar esto en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. Y vamos a ver allí el principio del cual estamos hablando en este momento. Dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 3. Empezando en el versículo 16. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando, ahí está la palabra otra vez, mirando en forma detenida, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Este es el principio. Si miramos en manera detenida la gloria del Señor, el carácter del Señor, vamos a ser transformados a esa preciosa imagen. ¿Qué deseas tú? ¿La imagen del mundo? ¿La imagen de Satanás? ¿O la imagen de Cristo en tu vida? Este es el principio que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Si dedicamos tiempo al mundo, tanto tiempo que despreocupamos del estudio de la palabra de Dios, nos estamos preparando para la destrucción y no para la salvación. Y Cristo quiere salvarte. He aquí, Él está a la puerta y llama. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la puerta a Jesús en este día o la vas a cerrar? No vas a hacerle caso a Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús te está llamando
hoy mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a Jesús? ¿Vas a abrir la puerta a Jesús? ¿O vas a dejar la puerta cerrada? En Romanos capítulo 12 tenemos aquí este principio del cual estamos hablando. Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, el cerebro, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que está la invitación. Jesús está llamando y nos está diciendo, déjame entrar, te amo, quiero cambiar tu vida, quiero darte paz. Y dice aquí que no os conforméis a este mundo, a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento va a ser reformado al contemplar a Cristo Jesús. Al contemplar a Cristo Jesús. Vamos a regresar en breve, queda poco tiempo en nuestro programa, pero vamos a regresar otra vez a 1 de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer allí el versículo 1, 2 y 3, rápido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Noten el versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Está en tu mano, en tus manos, de purificarte, de entregarte a Cristo Jesús y decirle sí a Cristo. Solamente podemos ser limpios por Cristo Jesús. No hay ningún hombre o ninguna otra cosa en el mundo, no hay dinero en el mundo que puede comprar tu salvación y la limpieza de tu alma. Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Busca a Jesús hoy.